Bienvenidos de vuelta. Estamos tocando el tema del empleo y el crecimiento. Aldo, tú tenías un comentario acerca sí, de efectivamente, que habías escuchado. Aquí en la mesa un poco como que se habló de la poca importancia concreta para modelos de desarrollo económico fuertes, sólidos, de la actividad del emprendimiento, ¿no? Sin embargo, todos sabemos que existe en muchas economías desarrolladas toda una promoción de la actitud del emprendimiento a través de financiamientos adecuados. Existe todo un mercado de inversiones que también canaliza fondos hacia emprendimientos. Obviamente estamos hablando de emprendimientos de alto potencial de crecimiento, efectivamente, no estamos hablando de sangucherías, ¿sí? Estamos hablando de emprendimientos importantes, pero sí existe todo un campo de la promoción del emprendimiento como parte que puede complementar al modelo que se está hablando ahorita de fortalecer empresas anclas, crear perfiles de trabajadores para estas empresas grandes, amplias, las grandes corporaciones. Bueno, ejemplos, Google, Facebook, Amazon. Gastón Acurio, efectivamente. No te tienes que ir a Google, pero... Y un poco para retomar, tú hiciste, Oscar, esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el valor, cómo agrega valor al Estado un emprendimiento? Pues el emprendimiento de alto potencial de crecimiento claramente agrega valor a través de los impuestos cuando finalmente crece, porque justamente la perspectiva es que es de alto crecimiento, puestos de trabajo. Y los otros emprendimientos que son más de subsistencia, que son la mayoría en el Perú, finalmente agrega valor desde el punto de vista por la disminución de riesgo social que genera esto. Tienes una gente que ya no está, es más, hay programas que promueven emprendimiento para sacarlos de todo el tema de delincuencia juvenil, todo el tema de poblaciones vulnerables con drogadicción, violaciones, etcétera, y los insertan a toda una dinámica de emprendimiento básicos, emprendimientos muy sencillos, pero que finalmente le ahorras al Estado un montón de costo social de poder atender estos problemas sociales, y es que no hubieran estado insertos en algún tipo de actividad emprendedora. Yo creo que hay que tener cuidado, Aldo. Yo he visto a lo largo de los años de los emprendimientos sociales donde no hay claridad de lo siguiente: la demanda siempre tiene que generar su oferta y no al revés. Muchos de los 6.200 millones de soles que gasta el Estado en programas sociales con ese enfoque, básicamente es una transferencia de recursos a los consultores, ¿no? O sea, claro, convocan a las madres del vaso de leche, los comedores, a las jóvenes violadas, a los adolescentes que no estudian, en fin, y contratan a un consultor para que le enseñe, por ejemplo, a criar codornices. Todo el mundo se pone, ¿no?, a criar codornices, los huevos de codorniz. A la final es quién le compra los huevos de codorniz. Entonces, yo creo que hay que generar emprendimientos, pero que realmente esté en el espíritu latente de las personas, ¿no? Porque eso de imponer a los demás a hacer actividades que realmente no estén en su naturaleza, más la transferencia del ingreso no es a la persona pobre, sino al consultor. Estoy de acuerdo, pero hay modelos de desarrollo también de emprendimientos, efectivamente, desde un punto de vista social, que los insertan en cadenas productivas, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya tienes empresas que desde antes han decidido comprar la producción específica de sectores vulnerables porque es parte de su política para con proveedores, impacto social, de responsabilidad social. Entonces, no necesariamente, es cierto, es más, muchos, y yo también he conversado con gente que tienes, sino miles de planes de negocio, porque han pagado muchos consultores para hacer miles y miles de planes de negocio que ninguno se hace realidad finalmente, y terminas con un stock de personas que han recibido mucha capacitación de muchos consultores y ningún emprendimiento real, concreto, ¿no? También hay el otro lado. Carlos, estamos hablando de que hay varios temas acá. Tenemos el derecho, la ley, cómo están nuestras calificaciones, cómo son las universidades que nos están graduando, cómo es la viabilidad del autoempleo. O sea, todo este tema es un abanico muy grande. Yo quise hacer una acotación primero a lo que dijo Aldo, que a mí también me parece muy interesante y yo lo apoyo en ese sentido. O sea, yo entiendo, o sea, que definitivamente muchas veces la microempresa en realidad no es tan empresa, porque tú dices el Estado le financia el conocimiento técnico, incluso le puede llegar a financiar los recursos, incluso al final le pone al cliente. Entonces tú dices qué tan microempresario es. Pero no hablemos, digamos, de esos casos en los que la microempresa tiene que ser subsidiada, sino hablemos
de empresarios, de gente que tiene, como el caso de Gastón, que lo mencionaste hace un rato, o sea, gente que puede conseguirse a partir de su patrimonio familiar, a partir del conocimiento que puede tener, que puede generar una empresa grande que tiene el conocimiento y tiene los recursos para hacerlo. Pero ¿qué ocurre acá? Que algo que se ve y lo ves en muchas universidades, y las universidades que tienen más nombre, más prestigio, que te dicen, si has estudiado en esta universidad es garantía de que vas a obtener un buen empleo, garantía de que van a ocupar los mejores puestos en el mercado, nuestros profesionales van a ser los mejores cotizados. Pero ninguna universidad te dice, yo te voy a formar para que tú puedas ser empresario. Es decir, por decir, la carrera de administración, yo no tengo muchos amigos administradores, no he escuchado a ninguno que diga yo voy a poner mi propia empresa, sino que la mayoría, al menos gente más o menos de mi edad, estamos hablando base 3, que están buscando trabajo, dicen yo me voy a ubicar en una buena empresa, pero ese es el perfil que salen ese es el perfil que tienen la mayoría de nuestros profesionales. Dicen voy a ser el mejor empleado, voy a estar bien cotizado, pero no dicen yo voy a poner mi empresa. O lo mismo pasa con los abogados, que yo no conozco a nadie de mi promoción, serán contados con los dedos de la mano los que han dicho yo voy a poner mi propio estudio, yo voy a invertir, yo voy a arriesgar. Sino que la mayoría están buscando, cuando se quedan sin trabajo, yo veo que están mandando currículums a bancos, a alguna empresa, tratan de colocarse, pero es difícil encontrar y la universidad no lo fomenta. Yo una de las críticas que estaba haciéndole a Aldo sobre el emprendedor no era de que estoy en contra de los emprendedores, pienso que yo soy emprendedor, todos tienen derecho a ser emprendedor, sino que los emprendedores normalmente no dan mucho valor agregado. ¿A qué me refiero? Los emprendedores tienen un pequeño negocio que no tiene diferencial de otro negocio, que no tiene marca, que no tiene conocimiento. Entonces, a la razón que voy enfocando más a la parte formal, más la parte que está yendo Enrique Vázquez es, digamos, porque cuando tú entras a una empresa, a un empleo formal, poco a poco vas creciendo, vas conociendo el mercado, vas adquiriendo diferentes tipos de conocimientos y después de ese momento ya ya te abres, ya con un valor agregado y ya no creas una empresa como tu kiosco de la esquina, sino creas una empresa con marca, con valor agregado, con potencial de exportación. Entonces, yo creo que hay emprendedores y emprendedores. Entonces, el emprendedor que sobrevive, yo no creo, bueno, está ahí, pero no es algo para cual yo creo que deberíamos estar festejándolo. Es un empleador que por subsistencia. Por subsistencia. Claro, el emprendedor que crea algo único, tipo Gastón Acurio, que tiene su marca, deberíamos de tener miles de esos. Claro. Esa es un poco mi visión. Alejandro, no sé. Ahora, y en los emprendedores sociales yo coincido con Enrique. Yo he visto casos en los cuales los únicos que salieron de la pobreza fueron los consultores, no quienes realmente estaban en la ayuda. Los programas, la paradoja que muchos programas de ayuda para la pobreza llegaban a la conclusión, los veía en Ayacucho, cuando hemos hecho Cajamarca competitiva, Junín competitivo, y decía, los únicos que han salido de la pobreza han sido los consultores, los que han trabajado para la pobreza. Alejandro, yo y tú hemos visto este tipo de cosas, y una de las razones que estamos haciendo este programa es porque por donde miramos siempre nos encontramos cosas como estas, ¿no? Tú dices, algo para la pobreza termina beneficiando a los consultores. Y en el Perú hay muchas cosas que pasan así, donde lo que debería pasar no pasa y pasa a beneficio de otro. ¿Por qué aceptamos tanto la realidad? ¿Por qué simplemente es tan difícil cambiarlo? O sea, ¿sería posible hacer un programa que no paga a los consultores? ¿O los programas están hechos por los consultores para que ganen los consultores? Yo creo que hay una serie, digamos, de herencias del pasado, una serie de mitos. La ayuda internacional ha ido cambiando, ya no es esa ayuda paternalista o de hoy, sino cómo te facilito para ir en otra dirección. Pero no reformamos los temas de fondo, como son los programas sociales. Los programas sociales seguimos con un uso ineficiente de los mismos. Y me da la impresión que el actual gobierno entró pensando que el problema es de recursos, y el problema no es recursos. El problema es uso eficiente de esos recursos. ¿Y programas sociales y empleo? Quiero vincular las dos cosas con lo anterior. Yo creo que poco a poco se está cambiando, toma tiempo, esto de incorporar el tema de gestión por resultados y no por procesos y productos, ¿no? Por ejemplo, simulemos un programa y dice, ya, vamos a vincular a los pobres con el mercado, ¿no? Le vamos a enseñar nuevamente con el ejemplo, crianza de codornices, ¿no? Entonces le pagan al consultor, presente su plan de trabajo, 20%. 40% adicional si organiza 10, 20 talleres. 20% adicional si presenta un documento. Al final, si ningún beneficiario logra vender sus huevos de codornices, él ya cobró 80%. Entonces, ¿qué pasa ahora? Con gestión por resultados es en función de resultados. Entonces, ya se está viendo, por ejemplo, en el caso del sector público, hay fondos donde se está incentivando a que, por ejemplo, los gobiernos municipales tengan que realmente mostrar resultados
y en premio a ello comienzas a recibir recursos adicionales. Y en ese sentido los programas sociales que están teniendo mejor nivel de eficacia, no de eficiencia, son aquellos que comienzan a demostrar algún cambio en las variables, ¿no? Por ejemplo, el menos malo es el programa Juntos, ¿no? Que es un programa que a cambio de que tú lleves a tu hijo al colegio o al centro de salud, yo voy a financiar este programa. Hay otros que, por ejemplo, como el vaso de leche, como sabemos, de cada 10 beneficiarios de Lima, 7 no deberían de recibir el vaso de leche. Pero a ver, ¿cómo vas a cambiar el resultado en ese sentido? Es un costo político muy alto. Eso es lo que justo estamos hablando. Mucha gente dice el Perú está creciendo, el PBI está creciendo, pero en verdad hay un montón de cosas que en el Perú necesitan reingeniería drástica. Total. O sea, educación, empleo, transporte, mercado de capitales. Y cada uno ya tiene su gente que no quiere que las cosas cambien en el vaso de leche. Claro, pero acuérdate que este tema de programas sociales en muchos aspectos es un tema político. Y recordemos como economistas, ¿no? Que ¿qué cosa es un problema político? Es un problema económico no resuelto. Y acá el problema económico no resuelto de la gente que está de alguna manera recibiendo rentas del Estado es porque no está vinculado al mercado de una manera que lo que reciba es producto de su trabajo y no producto de los lobbies, de los entuertos, digamos, que hay con el Estado. Entonces yo creo, como tú dices, sí se necesita una reforma muy radical. ¿Lo va a hacer este gobierno, lo va a hacer en los próximos meses este gobierno? Yo lo dudo, ¿no? Porque es echar más leña al fuego. Pero sí es importante que la mejor manera de reformar los programas sociales es que la gente comience a ganar en función de su trabajo. Y la única manera que haya menos programas sociales ineficientes e ineficaces es que haya más bien más inversión privada que genere trabajo decente, para que la gente se sienta estigmatizada, que si yo recibo este vaso de leche y realmente no me aporta nutricionalmente y más bien recibo un sueldo producto de mi trabajo, esa es la mejor manera de hacer, de acuerdo, creo yo, a la gran transformación del presidente Humala, ¿no? Y sería la verdadera inserción. Claro, porque la inserción no es quedarme en un programa paternalista recibiendo dádivas permanentemente. La inclusión social del presidente Humala va a ser solo a través de trabajo. La inclusión es productiva. ¿Y cómo se hace más trabajo decente? Con inversión privada. Y eso es la claridad que debe tener el gobierno, creo yo. Vamos a un corte y volvemos.